Me parece que lo primero que diría es darle la bienvenida a todos y particularmente agradecerle, obviamente, a Lucio Castro, pero también a los que me permitieron tener una relación con él. Es un hombre brillante y joven, con una gran carrera, vos la vas a describir ahora, eh, pero fue el que me hizo la introducción, fue Francisco de Santibáñez, y tuvimos una muy buena comida en la Perla de Washington, ya Bueno, hace 2 años, y la pasé muy bien y quedé muy bien impresionado de este joven, y por eso me pareció importante tenerlo. Y creo que son las nuevas generaciones que están tomando la posta y están realmente haciendo aportes sustantivos. Eh, También le quiero agradecer la colaboración que tuvo y el contacto que hizo contigo a Guillermo García hola, y a Guillermo. nuestras colaboradoras directas, tanto Anastasia como Florencia Ventosa. La verdad es que, por favor, Anastasia, si te parece leer un Sí. poco, una breve semblanza del doctor Castro. Lucio Castro es Senior Fellow en el Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, Global Fellow en el Wilson Center y consultor para organizaciones internacionales con sede en Washington. También es miembro del Grupo de Trabajo COVID-19 en la Universidad de Harvard. Fue secretario de Transformación Productiva de la Argentina entre diciembre de 2015 y junio de 2018. Castro dirigió la promulgación de las leyes de promoción de biotecnología y la economía del conocimiento y encabezó las agendas de datos abiertos y economía digital. Recientemente se desempeñó como director ejecutivo alterno para Argentina y Haití en el Banco Interamericano de Desarrollo. Fue director de economía de CIPEC y consultor para el World Bank, el BID, la Comisión Europea, el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido, la OCDE y el Banco de Desarrollo para América Latina, en América Latina, Asia del Sur, África y Medio Oriente. Castro es doctor en Economía por la Universidad de Sussex y magíster en Administración Pública y Gestión de Políticas Económicas por la Universidad de Columbia. Bueno, ahora le doy la palabra al doctor Castro y les pido que apaguen sus micrófonos y si alguien desea pedir la palabra después de su disertación, les pedimos que lo hagan vía chat. Bueno, primero de todo, muchas gracias por la invitación, a Alberto, y por los inmerecidos elogios. Lo de la juventud es un poco, como dicen en inglés, stretch out, porque ya tan joven no soy, lo brillante también seguro es stretch out the truth, for sure. Pero quería agradecerles mucho estar acá y compartir acá un poco lo que estoy viendo en base al trabajo con Ricardo Hausmann y el resto del Centro para el Desarrollo Internacional, que está trabajando con 11 países de prácticamente las principales regiones del mundo en desarrollo, y donde estamos más de 50 personas, en las cuales hay epidemiólogos, físicos, expertos en datos y, bueno, economistas como yo. Voy a hablar básicamente de tres cuestiones. La primera, me gustaría hablar más de cómo veo el shock de COVID-19 desde el punto de vista económico y cómo son las perspectivas desde mi punto de vista para la economía mundial en los próximos meses. Después quiero centrarme, a pedido de Alberto, en la cuestión de la globalización, cómo impacta este shock de COVID-19 la globalización, y finalmente terminar hablando de la Argentina. Entonces, permítanme empezar por lo económico. Lo primero es que estamos navegando en terreno completamente inexplorado, digamos, por primera vez en los tiempos modernos, de acuerdo a la OIT, el 80% de la fuerza laboral del mundo está bajo alguna forma de política de confinamiento. Esto es algo que no ocurrió nunca en la historia. La otra gran pandemia de influenza, que fue la gripe española del 18, estuvo muy focalizada en Estados Unidos y en Europa, y las políticas incluso en esas dos regiones, en ese país, en esa región, fueron muy limitadas. Nunca hubo el 80% de la fuerza laboral en una política de confinamiento como estamos viendo ahora. Desde el punto de vista económico, bueno, los que son economistas esta discusión la conocen. Nosotros entendemos que esto es un shock simultáneo de oferta y demanda. De oferta, porque básicamente lo que tenés es, la gente no puede ir a trabajar, tenés una reducción de la mano de obra disponible y por lo tanto una caída de la capacidad de producción de la economía, una caída del producto, pero esta shock de oferta se convierte de forma inmediata en un shock de demanda porque tenés caída del consumo de parte de los hogares que no pueden ir a trabajar, que no pueden consumir habitualmente en los sectores que están afectados por el confinamiento. Y esta caída del consumo rápidamente se convierte
en un segundo efecto, que es obviamente que afecta a las empresas a través de, por ejemplo, restricciones a la capacidad de ventas mientras mantienen sus costos fijos de operación. Y eso se tiene que traducir en caída de los ingresos de los trabajadores o en despidos. Entonces, ese shock que empieza como de oferta se convierte en un shock de demanda que retroalimenta el efecto inicial del shock de oferta, lo magnifica. Entonces, ese es básicamente lo que estamos viviendo desde el punto de vista económico, y eso se agudiza por otro elemento más, que es el impacto de la incertidumbre. O sea, claramente esta incertidumbre de saber si la economía va a seguir en confinamiento, qué sectores, qué cambios en los comportamientos de las personas ante el riesgo de contagio van a cambiar los patrones de consumo, lo que genera es lo que Paul Romer, el Premio Nobel de Economía, llama el ácido que elimina la inversión o que reduce la inversión, que es justamente el aumento de la incertidumbre. Pero un concepto me parece importante, menos conocido, que estoy tratando de ensayar, es que lo que estamos entrando es una suerte de economía intermitente. Generalmente, hasta ahora, hablábamos al principio con Alberto, lo que vemos en el diálogo con los gobiernos es como una especie de obra de teatro que tiene como tres partes, ¿no? La primera fue la negación, la segunda fue el optimismo de que en cualquier momento iba a aparecer una vacuna, y hoy creo que estamos entrando en el realismo de que probablemente esto va para largo, de que no hay una solución sencilla para esta pandemia. ¿Por qué digo que es una economía intermitente? Bueno, los modelos que utilizan los epidemiólogos, que se llaman modelos SIR, lo que dicen es que hasta que el 66.7% de la población está inmune a este virus, no se llega al pico, y hasta que el 80% de la población no esté inmunizada, sea por vacuna o porque se contagió, la pandemia no termina. Entonces, esto lo que determina es que uno, cuando mira los números con las estadísticas, con las dificultades que tienen y demás, es que hoy ningún país tiene más del 20% de la población inmune. Entonces, en ausencia de vacuna, mirando las perspectivas históricas de otras pandemias similares o epidemias similares de influenza, que es una variedad del COVID-19 de ese tipo de virus, lo que podemos esperar es que esto va a durar entre 18 y 24 meses. Y es economía intermitente porque lo que estamos viendo, y lo mencionaba Alberto al principio, es que, como dice Mark Lipschitz, que es uno de los principales epidemiólogos de Harvard, aún los países que han logrado controlar, reducir la tasa de reproducción efectiva del virus, reducir los contagios y las muertes, que son en general pequeñas islas o países aislados, como el caso de Australia, Nueva Zelanda, o países que tienen sistemas increíbles de poder reproducir, o muy difíciles de reproducir en países en desarrollo, de testeo, seguimiento y aislamiento, como el caso de Corea del Sur, lo que estamos viendo es rebrotes y nuevamente regreso a las políticas de confinamiento. Y esas políticas de confinamiento lo que generan justamente es la reducción de la mano de obra disponible dentro de la economía, la reducción de la capacidad productiva y estos efectos de retroalimentación que mencionaba anteriormente. De hecho, no sé si lo han visto en la prensa, esta semana el chairman de la Reserva Federal, Jerome Powell, que testificó ante unos principales comités del Senado americano, y cuando le preguntaron con respecto a las perspectivas económicas, qué indicadores estaba mirando, él dijo que lo que miraba eran métricas sanitarias, básicamente la evolución del virus del COVID-19. Entonces, lo que estamos viendo por delante, me parece a mí, es esta economía intermitente de cierres, de aperturas ante los rebrotes, con dificultades claramente para poder controlar la pandemia, y esto lo que determina, me parece a mí, y lo estamos hablando con el Fondo Monetario, es que probablemente haya una revisión a la baja muy marcada de las perspectivas de crecimiento para este año. El Fondo Monetario pronostica que este año el Producto Bruto Mundial podría caer 3%, es una recesión sincronizada a nivel mundial porque afecta a tantos países en desarrollo como países desarrollados, pero el fondo ya nos está avisando de que probablemente pronto saquen una revisión aún peor de esta caída del Producto Bruto Mundial. Y me parece importante con esta idea de la economía intermitente, con una economía que va a ser muy difícil que hace una rápida recuperación. Hablábamos con Adalberto que probablemente un elemento positivo en esta crisis, a diferencia de la otra gran shock económico que tuvo la economía contemporánea a nivel mundial, que fue la Gran Depresión de 1930, ha sido la respuesta muy decidida desde el punto de vista de la política monetaria y fiscal de los principales países en el mundo, particularmente en la zona del euro
y los Estados Unidos con paquetes fiscales de más de 10% del producto en todos los casos, y un aumento enorme de la liquidez con todo tipo de medidas de parte de las autoridades monetarias. Pero me parece importante remarcar que probablemente tengamos por delante tiempos turbulentos con esta economía intermitente que les mencionaba, que está muy atada a la evolución biológica y no tanto a la evolución económica, en este caso por la misma naturaleza del COVID-19. Y esto encuentra a los países emergentes o países en desarrollo como la Argentina en circunstancias muy difíciles. La respuesta, mencionaba, de los países desarrollados, estos paquetes enormes de asistencia fiscal, básicamente lo que hacen es mantener la economía en hibernación, que significa pagarle básicamente a los hogares, a las personas, para que se queden en su casa y no trabajen. En el caso del Reino Unido, lo mencionaba Alberto, la mayor parte de la fuerza laboral británica en este momento, el 80% del sueldo, de los sueldos, de los salarios, es pagado por el Estado en el Reino Unido. Entonces, esas son políticas que el problema que tienen es que son políticas efectivas en el corto plazo. En el largo plazo, mantener en hibernación a gran parte de la fuerza laboral se vuelve insostenible de forma fiscalmente, aún en países que tienen monedas de reserva mundial, como es el caso del Reino Unido o los Estados Unidos. Y lo mismo desde el punto de vista de las empresas. Entonces, esta perspectiva de una economía intermitente, con un shock que probablemente no sea tan corto como todos esperaban, salvo que haya un descubrimiento de una vacuna, que igualmente todos no descartan que podría estar en 18 o 24 meses, involucra una perspectiva fiscal muy complicada y una perspectiva desde el punto de vista económico a nivel global muy compleja. Y esta perspectiva compleja desde el punto de vista fiscal es aún más compleja para países en desarrollo que no tienen monedas globales, que sus monedas no son demandadas a nivel mundial, y aún en países que han hecho bien todos los deberes, que están emitiendo en los mercados internacionales, el caso de Perú, de Colombia, incluso de Paraguay, en algún momento, si la crisis se perpetúa y la recesión mundial es cada vez mayor, obviamente esos países incluso van a tener aún problemas para poder financiar la magnitud de los desequilibrios fiscales que se están generando y sobre todo los desequilibrios de cuenta corriente. Obviamente la Argentina, voy a ver eso al final, es un caso aparte dentro de esas perspectivas complejas para el mundo en desarrollo. Entonces, esto con respecto al virus y la economía. Pero me gustaría introducir un tema a pedido de Alberto, que es responder o intentar empezar a responder una pregunta que me parece que es muy relevante para la Argentina, que es si esta crisis vinculada con el COVID-19 es el fin de la globalización, que es la tapa de The Economist de esta semana, que básicamente plantea esta idea de que lo que estamos viendo es el comienzo del fin, aunque después la nota obviamente relativiza esa afirmación. Mi impresión, y una nota reciente que publicamos con Francisco de Santibáñez en Perfil, es que la globalización tiene dos grandes motores. Un motor es la tecnología y el otro motor es el poder a nivel internacional. Esto Francisco me lo hizo quedar muy claro. La tecnología porque la innovación tecnológica es la que mueve a introducir nuevos productos, a conquistar nuevos mercados. La tecnología es la que reduce los costos de mover bienes, mover servicios, coordinar procesos productivos a través de las fronteras. Y ese driver, ese motor, sigue más vigente que nunca. Por otro lado, está el poder. ¿Qué significa el poder? La historia más reciente, el siglo XIX y el siglo XX, muestra que la globalización llega a su paroxismo, a su máximo, movimiento de personas, movimiento de bienes, movimiento de capitales, cuando hay seguridad, cuando no hay conflicto a nivel internacional, la Pax Británica en el siglo XIX, la Pax Americana en el siglo XX, o la segunda parte del siglo XX. Y por otro lado, cuando la principal potencia mundial o las principales potencias mundiales están dispuestas a proveer bienes públicos para la comunidad mundial, que fundamentalmente significan reglas de juego, instituciones que rigen y minimizan el conflicto, por ejemplo en el comercio internacional, la Organización Mundial del Comercio, pero también que este principal grupo de países, o el principal grupo de países, actúa como prestamista de última instancia. Cuando hay necesidades de liquidez, crisis financieras a nivel internacional, brinda la liquidez que el sistema financiero, el mercado no brinda. Por eso se creó en 1944, junto con el resto de las instituciones de Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional. Y si uno ve las crisis financieras de la última parte del siglo XX y la primera parte del siglo XXI, el otro actor fundamental, aparte del fondo,
fue la Reserva Federal de los Estados Unidos y el Tesoro americano, que por ejemplo, cuando fue la crisis del tequila, fue el que coordinó el salvataje de la economía mexicana. Entonces, poder y tecnología. Entonces, ¿dónde estamos? Si eso es así. Bueno, la tendencia, y un poco la nota con Santibáñez marcaba eso, que estamos en una crisis. La crisis que tiene que ver con el cambio particularmente de la política americana en relación a las instituciones Bretton Woods, y particularmente el OMC, donde hay una ofensiva liderada por el presidente Trump en contra del OMC, donde Estados Unidos tiene una política refractaria a aumentar la liquidez de los organismos internacionales. Hoy hay una gran discusión a nivel internacional con respecto a la capacidad de fuego que tiene el Fondo Monetario Internacional. El fondo tiene una capacidad prestable de $1 trillón, pero el mismo fondo estima que las demandas de los países en desarrollo podrían exceder, estar cercanas a los $3 trillones, y hasta ahora Estados Unidos se ha negado a aumentar la capacidad prestable del Fondo Monetario. Y por otro lado, está en crisis por el conflicto geopolítico entre China y los Estados Unidos. Entonces, estas son tendencias que son previas al COVID-19. Y parafraseando a un gran economista, que es Charles Kindleberger, que si no lo leyeron, les recomiendo que lo relean, que escribió 2 grandes libros, y él dice, con respecto al periodo de entreguerras, él dice que en ese momento Estados Unidos no quería e Inglaterra no podía justamente proveer estos bienes públicos mundiales. Yo diría que en este momento, y parafraseando a Kindleberger, Estados Unidos no quiere y China no puede justamente proveer esos bienes públicos mundiales. Entonces estamos en una situación muy compleja ya desde el punto de vista de este sostén institucional y político de la globalización previa a COVID-19. Pero 2 cosas que quiero señalar que me parecen importantes, y es parte de mi discusión eterna con De Santibáñez, como sabe de Alberto, es que esta crisis de la globalización se da en circunstancias muy particulares. Estamos en los máximos niveles de globalización histórica. Hay un trabajo del Peterson Institute que compara esta segunda globalización con la primera globalización que ocurrió antes de la Primera Guerra Mundial. Y medido por el porcentaje de migración, el stock de migración con porcentaje de la población mundial, las exportaciones con porcentaje del Producto Bruto Mundial, la inversión extranjera directa con porcentaje del stock de capital mundial, esta etapa de globalización, por lo menos hasta la crisis de 2008, es la etapa de globalización, de mayor globalización de la historia mundial, aún mayor que la primera globalización con la Pax Británica y el patrón oro. Entonces, se dan niveles de interdependencia económica nunca antes vistos. Si bien a partir de 2008, con la crisis de 2000 Brother, se ve una desaceleración de la globalización, particularmente el movimiento de bienes y financiero, este es un elemento importante a tener en cuenta. Esta crisis se da en un momento de mayor interdependencia de la economía mundial. ¿Dónde entra COVID? Bueno, COVID, desde mi óptica, acelera estas tendencias. Uno cuando ve qué es lo que ha pasado desde el comienzo de la crisis sanitaria, en particular, que se extendió, comenzó en China a fines del año pasado y se extendió al resto del mundo a partir de febrero, marzo, cuando llegó a Europa y a los Estados Unidos, lo que vemos es una guerra entre los estados por material sanitario, con lo cual lo que vemos es que los requisitos de seguridad nacional se han puesto por encima de los requisitos del mercado. Por otro lado, la ofensiva de los Estados Unidos contra las principales instituciones de Bretton Woods, primero fueron contra las que lideran o que regulan el comercio mundial, la OMC, ahora es contra la Organización Mundial de la Salud, otras instituciones de la familia de la ONU, y después muy significativamente las restricciones que está comenzando el presidente Trump a las migraciones internacionales hacia los Estados Unidos. Y por último, las restricciones que ha colocado la Unión Europea a las exportaciones de productos médicos. Entonces, uno ve esto y dice, ya hay una crisis, COVID lo que está mostrando es que los estados privilegian la seguridad por encima de la economía en esta crisis sanitaria. ¿Es el fin de la globalización? Yo respondería de forma telegramática para después dejarlo a la discusión. Creo que no. Creo que lo que estamos viendo es una mutación de la globalización. Como les decía, los motores de la globalización son 2. Uno es la tecnología, la otra es el poder. La única vez que la globalización se quebró fue cuando hubo guerras mundiales, y no estamos en una situación de guerra mundial. Puede haber más tensiones geopolíticas, pero creo que no estamos
y esto obviamente lo dejo más para los especialistas como Bataleme, que lo veo ahí, o Francisco de Santibáñez. Estamos lejos de un conflicto militar a nivel mundial, y el driver fundamental de la globalización, que es el cambio tecnológico, vivimos en una etapa de aceleración del cambio tecnológico. Entonces, ¿qué es lo que probablemente se vea? Yo creo que hay tres tendencias de esta mutación de la globalización. La primera es una reestructuración de las cadenas globales de valor, particularmente en bienes, con respecto a consideraciones de seguridad estratégica. Ya hay publicaciones del IBRD, del Banco Europeo de Desarrollo y Reconstrucción, incluso del Banco Mundial, donde hablan de que incluso, entendiendo que no haya grandes cambios desde el punto de vista político, más proteccionismo, empieza a ser razonable que las multinacionales busquen diversificarse en términos del origen de los insumos que importan y utilizan los procesos productivos. Esto es un nombre, si quieren, diplomático para hablar de la República Popular China, y básicamente estrategia de diversificación de proveedores, que es una tendencia que vemos en realidad desde 2008, se acelera con el presidente Trump, en la cual no es que se acaba la globalización, sino que lo que se busca es el concepto de redundancia. Las grandes multinacionales no solo tienen a China como proveedora, sino que buscan otros proveedores, incluso dentro de Asia e incluso dentro de América Latina. Entonces, una reestructuración en la cual, obviamente, este concepto de redundancia va a ser fundamental, pero yo creo que también las consideraciones geopolíticas y hasta militares, y en este caso sanitarias, van a jugar un rol muy importante. La segunda tendencia de esta globalización mutante o esta mutación de la globalización es claramente un menor movimiento de personas. Como pasó con la anterior globalización, lo que comenzó en los Estados Unidos, esto me parece que va a ser algo que la pandemia va a acentuar, es más restricciones al movimiento de personas, a las migraciones. Ya se está viendo, por ejemplo, lo que se llama las burbujas sanitarias, esto es que países en los cuales se confía en los testeos, que se tiene bajo control la cuarentena, se tiene bajo control, perdón, la pandemia, la epidemia, y eso lo que genera es posibilidades de que haya viajes internacionales. Y probablemente, como les digo, me parece como la anterior globalización, el paso que da el presidente Trump, lamentablemente lo que va a generar es menor migraciones, menores movimientos de personas. Pero por último, la otra tendencia de esta mutación de la globalización es, yo creo que estamos en vísperas, y probablemente ya estemos viviendo, una explosión del comercio internacional de servicios. Esta pandemia lo que ha generado es una adopción generalizada, masiva, del teletrabajo, como estamos viendo ahora, en la población de mayor nivel educativo a nivel mundial, un nivel de interconexión, una capacidad de coordinación de procesos productivos probablemente nunca antes vista en la historia de la humanidad en 2 meses. Esto es algo que me parece muy relevante mencionar. Y esto lo que va a generar es justamente un incentivo, sumado a las restricciones que vamos a ver en el comercio de bienes, sumado a las restricciones en el movimiento de personas, a más comercio de servicios, más posibilidades para exportar bienes, servicios a través de las fronteras. Y el último elemento, que ese también me parece importante, que es esta idea de que la globalización está impulsada por el cambio tecnológico. Obviamente, si la pandemia lo que hace es justamente aumentar o dificultar la utilización de trabajo, sobre todo en actividades muy contacto intensivas, es un incentivo a la automatización, que era otra de las grandes tendencias que veíamos en la economía mundial. Termino con esto para no hacer muy larga la intervención, y me encantaría escuchar sus impresiones. Es 2 ideas muy básicas con respecto a, como titulamos con el Santibáñez nuestra nota, La Argentina la tormenta, ¿no? que parafrasea un libro de ese gran historiador argentino, Tulio Alperín Dongin, que escribía con respecto al periodo de entreguerras. Ahí se acuerda de Alberto, un gran libro. Gran libro. Gran libro. Y me parece a mí que 2 ideas fundamentales o 3. La primera es, me parece que la Argentina tiene que evitar errores del pasado. Hemos vivido otros momentos de transición en la economía mundial, en la política mundial, y la gran tentación es volver a vivir de lo nuestro, volver a cerrarnos, volver a no participar de negociaciones internacionales dentro del Mercosur, reducir el comercio con el mundo. Si mi diagnóstico, mis ideas, lo que estaba mencionando anteriormente, es que estamos viendo una mutación de la globalización y no el fin de la globalización, el mundo sigue siendo un espacio de oportunidades para la Argentina. Por ejemplo, lo que estamos viendo es uno de los grandes efectos negativos de esta crisis
para los países en desarrollo ha sido un desplome del precio de las materias primas. Obviamente la Argentina es un gran exportador de productos primarios. Pero ahí lo que se ve es una gran diferencia entre los productos minerales y por otro lado los productos alimentarios. De hecho, hoy un colega me mencionaba y me llamaba la atención que el precio de la carne vacuna está llegando a récord histórico. El mundo sigue demandando alimentos, Asia va a seguir demandando alimentos, y me parece que aparte en un mundo donde hay disrupciones, que justamente a la producción doméstica, justamente por las dificultades de tener la gente trabajando por estas políticas de confinamiento, como ha pasado hoy en Estados Unidos con la carne vacuna, es una oportunidad para Argentina como gran productor de alimentos para el mundo. Y la segunda gran oportunidad tiene que ver con las exportaciones de servicios basados en conocimiento, que bueno, estando en la función pública, pero también previo en CIPEC, siempre impulsé como los grandes sectores de gran competitividad de la Argentina, es el segundo exportador de la Argentina luego del agro, un sector de enorme importancia desde el punto de vista de la generación de divisas y con enorme potencial para el país. Si lo que vamos a tener es una explosión del comercio internacional de servicios, la Argentina tiene enormes oportunidades también en ese sector. Entonces, el mundo es una oportunidad, aún en esta crisis para la Argentina, no repetir los errores del pasado, tener un diagnóstico claro, y me parece finalmente, y esto no quiero meterme en la macro de la Argentina, pero bueno, simplemente dejarles esta viñeta, que es uno cuando mira los países emergentes, como les decía, los países que están capeando mejor el shock macroeconómico del COVID-19 son los países que han tenido una macroeconomía estable, que han tenido bajas tasas de inflación, tienen altos niveles de reservas internacionales. Para estos países los mercados financieros siguen abiertos, están financiando el paquete fiscal con emisiones de deuda en los mercados internacionales, el caso de Chile, con un paquete fiscal de 5 o 7% del PIB, el caso de Ecuador, 12% del PIB, y pueden seguir las firmas, digamos, ¿no? Esta idea de que lo que estamos viendo es una crisis generalizada en la cual hay defaults y reestructuraciones generalizadas, eso todavía no se ha materializado. Y me parece que la Argentina es claramente uno de los países de mayor fragilidad macroeconómica en América Latina. Venimos de una economía estancada desde 2011, alta inflación, grandes desequilibrios fiscales y sin capacidad de acceder al financiamiento internacional. Y creo que justamente para evitar errores del pasado, la Argentina lo que tiene que evitar es justamente un escenario aún peor en el que está, que es un default de la deuda externa. Me parece que eso es un tema prioritario de interés nacional, evitar caer en esa situación. Lo vemos con un país con el que estamos trabajando, que es el caso de Ecuador, una economía que, como dice un gran economista ecuatoriano, Augusto de la Torre, es el país de los no tiene moneda, no tiene superávit fiscal, no tiene nada, pero a diferencia de la Argentina es un país dolarizado. Este país está evitando bajo todo punto de vista el default, porque saben que el financiamiento no solo es esencial para capear la crisis, sino para financiar la recuperación de la economía luego de que pase la pandemia. Así que con eso simplemente quería cerrar mi presentación y bueno, abrir el diálogo con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lucio. Brillante la exposición. Me reservo algún comentario al cierre. Muy bien tus tiempos. Nos queda prácticamente 27 minutos para la intervención de los miembros del instituto. Y les pediría, por favor, que como dijo Anastasia, nos manden por chat quienes quieren intervenir. No veo ninguno inscripto. ¿Hay alguien que quiera levantar la mano en vez de inscribirse? Fíjate, Anastasia, si hay alguien que levante la mano. Ahí veo a Bataleme. Juan, sí. Perfecto. Que comience Bataleme, entonces. Ahí está, permiso, bueno. Bataleme, me parece que tuvieras un programa de radio. Estás súper... Tengo un problema. Vos sabés que la tecnología que estabas hablando, con Zoom me ha jugado una mala pasada, entonces tengo que estar con los auriculares, ahí inalámbricos para poder escucharte y para poder charlar. Bueno, primero coincido por lo que vengo leyendo, realmente tu exposición lo único que hace, lo que hace es reafirmar muchas de las cosas que pienso y sobre todo lo de la etapa del The Economist que hiciste. Yo te quiero hacer una pregunta concreta que es en función de las tecnologías digitales.
yo no sé si vos ves que en realidad es cierto, coincido con vos que en este momento estamos en un periodo de desglobalización, o más que desglobalización, de reglobalización, porque ahora la globalización esa toda integrada se está transformando en una globalización un poco más dispersa. Yo quiero saber con vos o cuál es tu opinión en relación a esta fractura tecnológica que se está dando, porque la Argentina va a quedar en el medio de esa fractura tecnológica, y ciertamente que no sé si tenemos un margen y tenemos autonomía como para poder navegar. No estoy hablando de un gobierno en particular, como país, como vos bien lo señalaste, si tenemos margen para navegar ese periodo de esta nueva reglobalización que va a capturar países. Eso por un lado, y por otro lado, lo que te quería preguntar, que es una pregunta de la ciencia política, porque me estoy tratando de formar una idea. Vi un documental corto, un documental premiado, que se llama One Child Nation, ¿no? Que es sobre la política de un solo hijo en China. En Estados Unidos se está discutiendo, digo, siguiendo la línea de Anay, se está discutiendo la calidad de los tipos de regímenes, o post pandemia para países como el nuestro, la calidad de los tipos de régimen, la calidad de lo que es Estados Unidos frente a lo que es China. Va a ser un tema totalmente secundario y nos vamos a mover a una lógica muy táctica. En términos de construcción de orden, te pregunto. Gracias. Bueno, contesto, Alberto, tomamos preguntas, como vos prefieras. No sé si hay alguna otra pregunta como para sumar dos, pero esta es bastante densa y sustantiva. Me parece que podrías contestar. Sí. Mira, con respecto al tema de la reglobalización, yo creo lo siguiente, ¿no? Me parece que desde el punto de vista de la Argentina debería ser uno de los defensores a ultranza del sistema multilateral de comercio y las instituciones globales. Argentina tiene todo para perder de un mundo cerrado, de bloques, que fue lo que nos pasó en 1930. La Argentina había sido exitosa en la primera globalización, donde tenía una especialización en un sector que era demandado por la principal economía del mundo, que era el principal motor de la economía mundial, y Argentina en ese momento fue una defensora de las instituciones que movían esa economía mundial, que era el patrón oro, y era un defensor del libre comercio a nivel internacional. Deberíamos estar en el G20 y en todos los foros mundiales haciendo hincapié en la necesidad de mantener esta economía mundial funcionando. Y el otro elemento importante es, como te decía, el trabajo de Bilderberger muestra que justamente estos bienes públicos globales, número uno, son las instituciones, y el segundo tiene que ver con la provisión de liquidez en estas crisis financieras, estas crisis económicas para los países que no tienen monedas de reserva mundial. Entonces creo que viene un debate muy importante a nivel internacional con respecto a las instituciones que rigen la economía mundial, con respecto al rol de los organismos multilaterales de financiamiento y particularmente del Fondo Monetario. Y la Argentina tiene que estar al lado de la apertura de la economía y el mantenimiento de la economía mundial. La Argentina es un país de tamaño medio, con incapacidad de acceder a los mercados financieros internacionales, cuya economía depende del mercado mundial por su especialización agroalimentaria. Nosotros tenemos todo para perder de un esquema en el cual no haya más reglas de juego en el comercio y en la economía mundial, y todo depende de las relaciones de poder. Me parece que es una prioridad para la Argentina, en el G20 y en todos los foros internacionales. Y con respecto al tema de China, esto me parece que es más para vos y para De Santibáñez, pero viviendo acá en Estados Unidos y hablando con gente que está en los dos lados de la grieta americana, digamos, el Partido Demócrata y el Partido Republicano, lo que está claro es que hay un consenso bipartidario fenomenal con respecto a la política hacia China. Eso me parece que no hay ninguna duda. Acá, y lo he escuchado de demócratas que son recalcitrantes anti-Trump, lo que te dicen, a Trump le podemos cuestionar las formas, le podemos cuestionar la utilización de instrumentos de política económica que nosotros no utilizaríamos, por ejemplo, la utilización de la diplomacia del garrote a través de la política arancelaria, pero en términos de los objetivos finales hay un consenso total en la élite política y económica americana con respecto a China. Eso me parece que es algo muy notorio, muy claro, y eso me parece que abre también un panorama para la Argentina. Nuevamente,
no repetir errores del pasado, no quedar en medio de un conflicto entre dos gigantes. Argentina lo que tiene que privilegiar es el interés del país, me parece a mí. Entonces, más allá de qué pase, se creen esferas, nosotros tenemos que privilegiar el interés de la Argentina, y la Argentina tiene oportunidades en esta economía mundial. Los grandes perdedores de que volvamos a una economía cerrada de bloques seríamos número uno en la Argentina. Clarísimo. Gracias. Muchas gracias. No, por favor. Embajador Molteni, ¿tiene deseos de participar? Y veo Sí, buenas tardes. Quería felicitar a Lucio Castro por su excelente intervención. Yo no soy economista, me dedico a las relaciones internacionales. Coincido con que efectivamente en este momento hay un consenso en Estados Unidos sobre la política que se está desarrollando con relación a China. Incluso tiene la característica, ese consenso, que da la impresión que el presidente Trump quiere utilizar el pasado de Biden, que fue muy favorable a muy buenas relaciones con China durante la administración Clinton y después como vicepresidente de Obama, trata de sacar algunas reflexiones y la conducta del entonces vicepresidente en perjuicio precisamente, y trata de transformarlo en un factor de política interna, y teniendo en cuenta las elecciones. Yo ahora estoy leyendo bastante sobre la impresión de las encuestas sobre uno y otro, y me gustaría preguntarle a Lucio, ya que él está viviendo en Estados Unidos y es un experto en economía y un gran currículum, ¿cuál es su impresión sobre el estado actual del debate interno en Estados Unidos? Gracias. Bueno, de vuelta, ¿no? Sin ser un experto en ciencia política, lo que le puedo decir, embajador, es que lo que ve es que, contrariamente a lo que los demócratas esperaban, no hay un desplome en las encuestas del presidente Trump. La diferencia, algunos hablan de que en las últimas semanas de empeoramiento del virus en particular, hubo una mejora de Biden, pero también hay un elemento importante a considerar, o dos elementos importantes a considerar, que en este tipo de situaciones críticas el escenario político está dominado completamente por el Poder Ejecutivo, por la figura del presidente. El presidente Biden, el ex vicepresidente Biden, prácticamente estaba perdido en acción, como estos soldados que se pierden perdido en acción, imposible de ver, no estaba en ningún lado de la prensa, porque la vocería constante, diaria en los medios de comunicación, era el presidente Trump, que aparte del presidente Trump, él entiende la política como un ejercicio de campaña política diaria, constante y permanente, de golpear a sus enemigos políticos, adversarios políticos, que es fundamentalmente el Partido Demócrata, encabezado por el expresidente Obama, y en segundo lugar por el ex vicepresidente Biden. Entonces, esto me parece un primer elemento a considerar. Y el segundo es que me parece que las elecciones van a estar muy influenciadas, uno, obviamente, por el manejo epidemiológico, que por lo que estamos viendo en los Estados Unidos, hay un gran debate, muchos dicen que todavía la epidemia no está controlada, pero claramente lo que se ve es que gran parte del país está saliendo de las políticas de confinamiento, la tasa de reproducción efectiva fuera de los estados más afectados, que son Nueva York y New Jersey, que explican la mitad de los casos, el 60% de las muertes en los Estados Unidos, está reduciéndose por el efecto, básicamente va a estar explicada por la economía. Hoy tenemos 20 millones de personas que perdieron los puestos de trabajo en el mes de abril, hay 36 millones de personas que solicitaron el seguro de desempleo en los Estados Unidos, pero eso no tiene en cuenta que el paquete de ayuda de los Estados Unidos es el paquete más ambicioso fiscal de asistencia desde el New Deal de Franklin Delano Roosevelt. Entonces, me parece que si la recesión no es muy prolongada y no estamos en medio de la depresión económica cuando sean las elecciones, el presidente Trump tiene una gran posibilidad de ser reelecto en estas elecciones.
Y también me parece un último elemento, y esto de vuelta más de mi lectura de los diarios y mis conversaciones con amigos demócratas aquí en Washington, el estado del Partido Demócrata es muy distinto al estado del Partido Republicano. El Partido Republicano hay un liderazgo claro, encolumnado detrás del presidente Trump. Las encuestas muestran que cuando uno encuesta a los republicanos y les pregunta con respecto a la gestión de la epidemia y la gestión de la economía, los índices de aprobación son del 80-90%. En el caso de los demócratas no se ve esa misma unidad, es un partido muy dividido entre las facciones más extremas desde el punto de vista económico, que buscan el New Green Deal, que buscan más impuestos a las personas de mayor ingreso relativo, y con un candidato, aparte que tampoco es el que unifica al partido con respecto al votante mediano demócrata. Y en una elección donde el voto es voluntario, me parece que tener el partido movilizado, la base movilizada detrás de un líder claro y el partido unificado puede ser una diferencia. Pero me parece que es todavía muy pronto para decir cuál va a ser el resultado final. Claro. Yo invitaría al resto que no se ha anotado. Alfredo Gutiérrez quiere hacer una pregunta, doctor. Y después Julio Hang. Y Diego lo veo ahí hace rato levantando la mano. Diego. Diego también. Y a Anabel Abuso supongo que algo va a comentar. E Inés, por supuesto. Bueno, primero felicitaciones a Lucio por la exposición brillante que nos ha hecho, ¿sí? Y le quería preguntar, en relación a estos paquetes fiscales que han lanzado las economías desarrolladas, que yo creo que más o menos van a implicar una suba en los ratios de deuda de 15 o 20 puntos para cada uno de ellos. ¿Cómo ve esto hacia el futuro? ¿Va a haber una tendencia a una aceleración en la tasa de inflación en el mundo? Parece una paradoja cuando uno habla de un receso del calibre que estamos hablando, plantear esta posibilidad de cara al 2021 o al 2022. ¿O ves algún otro mecanismo de dilución? ¿O simplemente va a quedar ahí como pasó en la crisis del 2009, que saltaron los ratios de 60-70% para las economías grandes al 100% y ahí quedaron cuando todos pensamos que eso iba a ir siendo gradualmente absorbido de alguna manera por algún mix de crecimiento e inflación? Esa sería un poco la pregunta, una pregunta que creo que tiene su relevancia de cara al futuro. ¿Cuál va a ser el contexto del resultado de la renegociación? O sea, ¿en qué mundo financiero va a estar Argentina si, como todos deseamos, la renegociación de la deuda sale, enfrentando esos compromisos? Gracias. Muy buenas preguntas, le agradezco muchísimo. Me parece que son dos preguntas difíciles de contestar, dado el nivel de incertidumbre en el que vivimos, pero creo que con respecto a la primera, si todos estos paquetes enormes de financiamiento que se están financiando fundamentalmente con emisión de deuda, van a terminar en un mundo más inflacionario. Vivimos en un mundo donde la inflación es más una curiosidad estadística de unos pocos países, como el cual está lamentablemente países como Venezuela, la Argentina y unos países africanos, digamos, ¿no? La inflación es casi una reliquia de la década de los 80 en la mayor parte del mundo. Pero eso me parece que depende mucho, y usted hace una buena alusión a cuál sea la salida de la crisis. La crisis del 2008-2009 lo que tuvo es que, si bien fue muy profundo el shock, fue muy rápida la recuperación. Fue breve desde un punto de vista, no fue prolongado. No es lo mismo tener una gran depresión como fue la de 1930, que comenzó con el crack de Wall Street en 1929 y realmente terminó con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que duró casi 5 años esa Gran Depresión, que algo que es muy breve. Porque si es algo que se va a prolongar esto por un par de años, como usted mencionaba, y la experiencia de las guerras muestra, la mejor manera de reducir la relación deuda-producto no es con crecimiento, sino con inflación, claramente, ¿no? Pero venimos también, es importante, de la gran moderación, o sea, de un periodo muy prolongado de baja inflación en todo el mundo, con bancos centrales independientes que hacen metas de inflación, con políticas fiscales en general prudentes en la mayor parte de los países,
Y también se da una paradoja, ¿no? Que es Estados Unidos, en este caso, en medio de estos niveles de incertidumbre, el mundo compra activos de Estados Unidos. Entonces el mundo financia el déficit que tienen los Estados Unidos. Entonces probablemente las necesidades de financiamiento vía emisión monetaria no sean tan acuciantes. Y lo mismo pasa en menor medida en el caso del Reino Unido. Entonces me parece que el juez todavía no hay que llamarlo tan pronto, pero probablemente, de vuelta, insisto, va a depender de la duración, no solo de la magnitud de la crisis económica. Y la segunda pregunta me parece muy relevante. Creo que el factor tiempo juega un rol fundamental. Hoy estuve escuchando una charla que dieron varios colegas míos, estaba el exministro Mauricio Cárdenas de Colombia, el exministro también de Economía de Chile, Andrés Velasco, entre otros colegas, y todo lo que mencionaban era, hay como una especie de complacencia en América Latina en los países que están pudiendo financiar el shock de cuenta corriente que está generando la recesión global y la caída del comercio mundial, en algunos países la caída del turismo y la caída de otras fuentes de divisas como las remesas, a través de emisiones en los mercados financieros internacionales. Eso puede ser una ventana de oportunidad muy breve. Y hay, en el sentido de que si la crisis continúa, se prolonga la recesión mundial, los mercados funcionan, como lo escuchaba Andrés Castells, un sociólogo catalán, que él dice que el ser humano, el sentimiento más fuerte es el miedo. Los mercados financieros es el ánimo de lucro y el miedo, y son los que más rápido reaccionan. Entonces, esta estampida que estamos viendo de financiamiento, particularmente de flujos de deuda y de equity desde los países centrales a los países emergentes, perdón, de los países emergentes a los países centrales, este flight to quality, se va a acelerar. Esto me parece un primer elemento que puede hablar de cuál es el riesgo que tiene de demorar la reestructuración de la deuda. Y el segundo es que estamos entrando en una situación en la cual cada vez más la comunidad internacional va tomando conciencia de los riesgos que hay para el mundo emergente de tener una crisis generalizada de deuda en varios países. Si bien, como les decía anteriormente, no es algo que se observe hoy en muchos países del mundo, está el caso de Ecuador, algunos países africanos, el caso de la Argentina, pero si la crisis se prolonga, esto puede ser una situación compleja para muchos países que se están endeudando para hacer frente a necesidades fiscales de la crisis. Entonces, hoy hay una perspectiva desfavorable a las reestructuraciones, a los standstill, pero yo creo que me parece que la Argentina, en medio de un default, podría ser el peor escenario posible. Podría perder una ventana de oportunidad para reestructurar su deuda y no financiarse este año, pero sí financiarse probablemente los años siguientes, y sobre todo salir con una situación fiscal mucho más desahogada de la que tenemos ahora, ¿no? Igualmente, una cosa que quiero mencionar, y de vuelta agradezco la pregunta, es, yo tengo la impresión, y esto es más una discusión entre economistas, que en Argentina pareciera que todo el problema macroeconómico de la Argentina tiene que ver con la deuda y tiene que ver con la estabilización macroeconómica. Yo creo que si tuviéramos el mago Mandrake, esto muestra mi edad, que no soy tan joven, Alberto Mandrake, se lo cuento a mi hijo, no sabe ni quién estoy hablando, dice que es un videojuego. Si cito Fumanchu, directamente no me habla más el niño de 10 años. Pero bueno, si viniera el Mandrake de la economía y lograra resolver la cuestión de la deuda de la Argentina y estabilizar macroeconómicamente el país, la Argentina tiene una agenda todavía no recorrida de mejora de la productividad. Seguimos teniendo problemas estructurales en los mercados financieros, en el mercado de trabajo, en la infraestructura, en las regulaciones, en nuestra integración al mundo. Entonces creo que a veces lo urgente nos tapa lo importante. Entonces me parece que obviamente viviendo con la emergencia y con la casa que se prende fuego, es difícil pensarlo, pero creo que si la Argentina no tiene un programa sostenible, productivo, de aumento de la productividad, el problema nuestro de bajo crecimiento de la economía lo vamos a ir teniendo. Me parece que a veces se subestima que la Argentina de 2011 prácticamente no crece desde el punto de vista del producto y del producto por habitante en particular, más decrece de hecho. Julio Han. Muchas gracias. Está mute, me parece. Tiene que reiniciar su micrófono. Ahí está. Ya estoy, creo. Muchísimas gracias, doctor Lucio Castro, por su excelente presentación para un neófito en la economía.
Fue una clase brillante, así que le agradezco mucho. Yo quiero volver sobre las preguntas sobre la situación de China. Según me parece, poquitos días antes de que se declarara la pandemia, China y Estados Unidos habían iniciado una primera fase de resolución de su controversia comercial. Después viene el shock de la pandemia, por lo menos yo no puedo seguir que haya otros contactos en relación con eso, y en el periodo en que sucede la pandemia más grave en China, China es la primera nación que dice haber salido de esta situación y se lanza nuevamente a los mercados del mundo con dos tareas. Una, tratando de limpiar su imagen mediante una fuerte campaña de propagandista a través de todos los sistemas diplomáticos. Y otra, según me dicen, no sé si es cierto y esa es mi pregunta también, a comprar activos de empresas en problemas en Europa y en otros lugares del mundo, tratando de posicionarse mejor para cuando se empiece a normalizar el comercio internacional. Y mi pregunta es, ¿cómo cree usted que China terminará estando cuando las relaciones de comercio internacional más o menos se recompongan? Es decir, cuando algo se pueda ver de luz al final del túnel. Y si es cierto que ha hecho inversiones, adquisiciones de empresas, acciones y demás como para beneficiarse con la situación que está sufriendo particularmente Europa y algunos lugares de Asia. Yo he visto aquí con alguna preocupación lo que ha sido el Belt and Road Initiative en toda Asia, comprando y construyendo puertos, haciendo vías férreas y caminos, y en nuestra región, con un acuerdo con Uruguay, donde va a coparticipar en la administración de un puerto que le va a servir de logística a las naves que hacen la pesca en nuestro mar. ¿Usted cree que los problemas económicos de Chile van a ser menores o mayores al término de esta situación? Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta, y de vuelta mi respuesta va a ser especulativa, dado el nivel de incertidumbre que estamos viviendo con respecto a la duración de la crisis. Pero una cosa que pensaba mientras usted te hacía esa reflexión y esa pregunta es en el escritor americano Mark Twain, que se acuerda la anécdota que un diario publicó en la tapa: Mark Twain ha muerto. Entonces, él fue a la conferencia de prensa y dice: me parece que las noticias de mi muerte son un poco apresuradas. En relación a los Estados Unidos. Acá uno a veces lee la prensa y dice: se acabó el predominio de Estados Unidos, ahora China va a ser el nuevo hegemón mundial. Los americanos, me parece que dicen justamente, citan a Mark Twain en esto. Es un poco apresurado. Y creo que es muy importante lo que usted mencionaba, que previo a la crisis del COVID habían llegado a un acuerdo con China que se había dado no de forma casual o espontánea o por un tema de afinidades selectivas entre regímenes políticos, todo lo contrario, sino por la política del gobierno americano de represalias económicas, de utilización de la política comercial, de utilizar la política comercial como instrumento de negociación. Y esa batalla, esa guerra comercial, como se la llamó, terminó una victoria claramente para los Estados Unidos, donde lo más importante no es lo comercial. A veces la prensa enfatiza los compromisos de compra de productos americanos, particularmente agroalimentarios, por parte de China, sino que es el compromiso del gobierno chino de terminar con la transferencia de tecnología y respetar las reglas de propiedad intelectual y las restricciones a las empresas extranjeras que operan en el mercado chino. Entonces yo creo que ese es el contexto donde hay que tomar la relación entre Chile y los Estados Unidos y cómo va a seguir esto. Esto lo discutíamos con Santibáñez, que obviamente sigue más la parte de política internacional, que es que muy probablemente China salga no fortalecida, sino debilitada de esta situación. Entonces, me parece que eso es importante tenerlo en cuenta. La reacción a nivel mundial ha sido muy dura. Usted mencionaba el tema de la compra de activos. Hoy la Comisión Europea está restringiendo, y ya ha dicho que va a restringir, la compra de activos por parte de empresas extrazona, y particularmente de países que no están
dentro o que tienen vinculaciones, digámoslo, particularmente para China. Digamos, es básicamente eso. El presidente Trump ya ha anunciado que va a haber restricciones a la venta de insumos de productos informáticos a la empresa Huawei. Entonces, me parece que estamos en un mundo donde, como le digo, las noticias de la muerte del liderazgo americano probablemente sean un poco apresuradas y hay que ver cómo termina esta crisis en esa relación con China, pero se dan luego de un acuerdo donde la única interpretación, por lo menos desde mi punto de vista, es que eso fue con una victoria de los Estados Unidos, ¿no? Muchas gracias. No, por favor. Julián de Diego. Muchas gracias. Lucio, muchas gracias por la exposición. Me estabas moviendo la mano así hace rato, así que... Sí, te agradezco. Te decía que verdaderamente felicito por la exposición. Ha sido una síntesis verdaderamente espectacular en muy poco tiempo de todos los temas vinculados con la economía. Es una pregunta que tiene que ver con el conflicto que se vivió entre las demandas de salud y las demandas económicas en los distintos países. Yo visualizo, por obra de estar en la vida profesional, una verdadera revolución en materia de servicios de salud y de servicios sanitarios como una nueva demanda de los países centrales en conflicto con las decisiones económicas que ya hemos visto que están verdaderamente en contradicción. ¿Cómo visualizás en este escenario de 18 o 24 meses de donde todavía la pandemia va a seguir cumpliendo con una cantidad de efectos nocivos? ¿Cómo visualizás ese conflicto entre las demandas de salud que exigen todos los países centrales a nivel de su comunidad versus las demandas económicas que parecen que no son compatibles, que al contrario, tienen bastante incompatibilidad? Es una muy, muy buena pregunta, y de hecho es la pregunta del millón. Hoy hay una especie de fiebre entre los economistas para escribir nuevos modelos, para entender la relación entre la economía y este virus, la pandemia. Hay una especie de maridaje entre los modelos epidemiológicos y los modelos económicos, pero yo creo que es claramente ese trade-off, ese costo-oportunidad entre salud y economía va a ser complejo, porque la respuesta que han dado todos los países es justamente esta política de confinamiento que desde el punto de vista económico son muy caras desde el punto de vista de su impacto en el producto y son más caras todavía desde el punto de vista fiscal. Entonces, la dicotomía de mantener a todo el mundo encerrado es muy difícil de sostener en largo plazo, no solo por las cuestiones sociales, personales, psicológicas, sino desde el punto de vista del costo económico y costo fiscal que tiene para los países. Más para adelante, me parece lo que muy probablemente ocurra es esta economía intermitente, esta economía en la cual vas a relajar las políticas de confinamiento, como está pasando prácticamente en todos los países, pero tengas que volver a aplicar políticas restrictivas cuando tengas un rebrote, que es lo que ha pasado en Corea hace unos días, que han vuelto a cerrar nuevamente la actividad económica en varios sectores, incluso en la ciudad de Seúl. Lo estamos viendo en el caso de China, donde ha habido nuevos rebrotes en algunas ciudades. Creo que esto va a ser un escenario que vamos a ver que se va a prolongar. El problema es que si la epidemia está fuera de control, hay que volver a las políticas de confinamiento, como las llaman los médicos, horizontales, que son generalizadas, como tuvo la Argentina y sigue teniendo todavía la Argentina en el AMBA, y eso tiene un costo económico enorme. Y el problema, y esto lo voy a poner en términos muy, muy, muy duros, ahora Ricardo Hausmann justo mandó hoy un paper que acaba de sacar con otro de los colegas del centro, donde él lo que básicamente ve en ese paper, o modeliza, es cómo en un típico país en desarrollo se comportan los hogares, las personas, y cómo se comporta el gobierno, la gente cuando no tiene para comer, fundamentalmente. Entonces la opción es, muero de hambre o trabajo. Y si trabajo, me infecto. Y eso es una realidad que no es que le estoy contando de un país africano, eso lo estamos viendo en el Perú. En Perú es uno de los países que ha tenido una respuesta de política enorme desde el punto de vista fiscal, ha tenido una política de cuarentena muy estricta, y lo que se ve es un crecimiento exponencial de la tasa de contagios y de muertes, y con muchas dificultades de enforzar las políticas de confinamiento. Entonces, me parece que esa situación de la economía intermitente va a estar claramente cada vez más presente.
creo que muchas veces se dice, bueno, ¿por qué no hacemos como hacen los países que han logrado mantener la cuarentena bajo control? Bueno, pero no es lo mismo mantener bajo control un país que tiene 350 millones de habitantes o 44, y que son los grandes países en términos de geografía, de tamaño de superficie desde el punto de vista geográfico, que una pequeña isla o un pequeño país que tiene gran parte de la población concentrada en la principal ciudad del mundo, como el caso de Corea o el caso de Taiwán. Creo que las restricciones fiscales que enfrentan los países en desarrollo van a hacer muy compleja esa dicotomía entre salud y economía, ¿no? Por otro lado. Y creo que muchas veces se habla de políticas que a veces suenan bien en la práctica, digamos, en teoría, pero en la práctica son prácticamente imposibles de implementar. El economista Paul Romer, premio Nobel de Economía, que lo mencioné anteriormente, él tiene una propuesta que es que cada 2 semanas se testee todo el mundo. Testear cada 2 semanas a 350 millones de personas es virtualmente imposible. Otros colegas míos, por ejemplo, Iván Bernik y Daron Acemoglu, acaban de sacar un paper muy controversial, donde dicen que la política óptima de confinamiento es mantener a los adultos mayores permanentemente confinados hasta que termine la pandemia. Se lo conté a mi padre, y mi padre me dice, salgo a tomar las armas, tomamos el poder, mantenerme confinado 18, 24 meses, falta que aparezca Bioy Casares de vuelta con la guerra del cerdo, nos vamos a resistir. Muy bien, muy bien. Sí, entonces, mi punto con estas dos bromas, que permítanme el desliz, es que veo que va a ser complejo esto para adelante, y va a ser un desafío para todo el mundo. Hay una gran interrogante, que es, lo mencionaba hace poco una publicación, el economista de la Universidad de Chicago, John Cochrane, que es lo que decía, bueno, lo que estamos viendo es que todos los modelos epidemiológicos sobreestimaron la cantidad de contagios y la cantidad de muertes, y probablemente esa sobreestimación tenga que ver que en realidad, bueno, la gente, para decirlo en lingo de economistas, los agentes, ajustan su comportamiento no solo frente a incentivos económicos, sino también ante incentivos del punto de vista de la información que reciben en relación a la pandemia, es decir, la tasa de contagio, la tasa de muerte, y la gente empieza a adoptar los métodos de distanciamiento social, de higiene, etc., y eso es lo que reduce la tasa de contagio. La gran pregunta con respecto a eso es cuán sostenible es eso, ¿no? Si la gente no se cansa y después vuelve a sus prácticas habituales y tenemos rebrotes en el futuro con las consecuencias económicas que mencionaba anteriormente. No sé si contesté la pregunta, porque creo que tengo más interrogantes que preguntas, pero bueno, ponemos para poder pensarlo. Muchas gracias. No, por favor. ¿Alguien más anotado, Anastasia? No hay nadie más anotado. Bueno, todos han tenido la oportunidad de hacer alguna intervención. Creo realmente que lo que a uno mayor placer le produce en este caso es que la presentación que hice sobre un joven brillante, parece que no le gusta mucho esto de joven, quiere ser un hombre mayor. Quédate tranquilo, Lucio, estás bárbaro, así te digo. Pero la verdad que se ha satisfecho totalmente las expectativas que tenemos, y es más, las ha superado. Creo que has introducido una serie de temas notables. Me gustaría primero hacer un comentario sobre que coincidís muchísimo con el último papel de Richard Haas sobre la aceleración de las tendencias como una característica básica del futuro de esta situación. Es decir, no es tanto el cambio que se produciría, sino una aceleración. El tiempo es otro. Me parece interesante para explotarlo. Y el otro tema central que planteaste, y me encantó como lo bautizaste, es la mutación de la globalización. Me parece que quien se quede con la foto anterior se equivoca, y el que cree que este es otro cuadro también se equivoca. Tanto la aceleración como la mutación tienen que ser motivo de reflexión como las que hemos tenido en esta reunión, pero de forma mucho más sistemática y completa. Por ejemplo, te has ido al caso de la Argentina, y lo quiero mencionar. El principal peligro lo has marcado muy bien: no caer en los errores históricos que permanentemente han caracterizado el fracaso argentino. Pensar en cerrar más la economía
sería un error gravísimo por una economía que es muy cerrada. En todo caso, los procesos de delocalización, de localization process, evidentemente se tienen que dar en aquellos que quieren aumentar los grados de autonomía y seguridad en algunos aspectos de su economía, de su macro, pero no es el caso de Argentina, porque justamente la historia nuestra fue el exceso en este sentido y no el defecto. Algunos han cometido defectos, los corregirán, pero me parece que eso entra dentro de este concepto tan bueno que has enunciado de mutación de la globalización. Y fundamentalmente después, volviendo otra vez a la Argentina, que es nuestro métier, has marcado la oportunidad de la crisis, con todo el dolor que nos genera, que somos proveedores de alimentos, algo que se sostendrá en términos de demanda en el futuro, y somos proveedores de conocimiento. Entonces me parece que allí Argentina tiene un rol para salir hacia adelante. También entendamos, por último, y cierro con esto, lo que vos dijiste. Previo a toda esta crisis que estamos viviendo, teníamos un problema terrible con la productividad nacional. Los problemas de déficit fiscal, los problemas de inflación son previos y todo lo que hacen es desnudarlos y ponerlos más en evidencia, situaciones como el COVID-19. Entonces me parece que Argentina que no va a poder evitar, por más que arregle su deuda externa, y todos deseamos que lo haga porque sería un desastre lo contrario, es no repensar los aspectos estructurales que tiene que cambiar de su propio comportamiento político y social. Y económico, por supuesto, porque es un subsidiario de estos. Así que te digo, te agradezco enormemente la presentación que has hecho y por supuesto te voy a dejar en uso de la palabra para que cierres vos personalmente. Pero me da la sensación que si ese trabajo lo estás haciendo en el instituto al cual formás parte y sos un senior analista allí en Harvard, realmente alienta que, primero, que ustedes lo están haciendo de esa manera, y segundo, creo que casi todos nosotros compartimos esa visión, con lo cual gran parte de la Argentina no está fuera del mood y del radar, aunque muchas veces pareciera así que lo estamos cuando algunas decisiones de la política macroeconómica y política, sobre todo, parecieron indicar lo contrario. Hay una gran parte de la población, se refleja muy claro en esta Academia de Ciencias Morales y Política a la cual pertenecemos muchos de nosotros, en realidad todos, a través del instituto o como miembros académicos de ella, que evidentemente, como en toda crisis, hay una oportunidad, que la oportunidad la forjan los hombres, que tenemos los instrumentos, y no voy a parafrasear a tu padre, pero evidentemente no tener esperanza en este caso es verdaderamente una estupidez. Yo creo que lo que hay que tener es una gran confianza, una gran esperanza y mucho trabajo y mucha resilience a un momento como este. Lucio, enormemente agradecido y te dejo para el cierre. Muchísimas gracias, Alberto, por las palabras, y coincido completamente con vos. Creo que es una situación en la cual pensar con las viejas categorías es un enorme error, pero hay que pensar, digamos, claramente, y pensar nuevamente, entender este nuevo contexto, no utilizar categorías como hemos hecho en otros momentos de la Argentina, diciendo, bueno, estamos volviendo al mundo del pasado. No hay un mundo del pasado, ni a la globalización de la década de los 90, donde no había prácticamente limitaciones al movimiento de bienes, de servicios, de personas, pero tampoco hay un regreso al mundo autárquico de 1930. Eso me parece que es fundamental tener claro ese diagnóstico, evitar errores involuntarios, como por ejemplo tener conflicto con nuestro principal aliado en el mundo y nuestro principal aliado económico, que es Brasil y el resto de los países del Mercosur. Y como dijimos, hay que tener resiliencia para poder aguantar esta crisis. Y me parece que, como decís vos, me parece a mí que tanto la actitud del optimismo desmedido como el pesimismo desmedido no son solamente equivocadas, sino que son muy improductivas. Hay que ser realista y frío. Y me parece que la Argentina en los momentos críticos no tuvo ese realismo descarnado, y este es el momento para tenerlo. Creo, como decís vos, que hay una oportunidad en esta crisis, hay una oportunidad en esta reestructuración de la deuda,
y creo que tenemos una oportunidad como país, digamos. Y la Argentina, y te digo, estando acá, uno cada vez más lo reafirma, no es un país más dentro de América Latina, es un país que es un enorme productor de agroalimentos, es uno de los principales productores de la región de servicios basados en conocimiento, es un país reconocido por el talento de su gente, y uno no tiene que perder eso. Me parece que la historia del mundo uno dice, bueno, hemos vivido, y esto lo discuto siempre con el colega de Santibáñez, la larga decadencia. Bueno, los países tienen decadencia, los países tienen crisis, y me parece que hay que seguir trabajando. Y América Latina muestra eso. Hay países que estaban perdidos durante décadas, como el caso de Perú, que tuvo una enorme decadencia gran parte de su historia, un país que tuvo hiperinflación, que tuvo un problema terrible con el terrorismo de Estado y terrorismo particularmente de grupos de Sendero Luminoso, y es uno de los países que, bueno, logró tener una estabilidad macroeconómica, logró altas tasas de crecimiento, logró reducir la pobreza, y eso lo vemos en varias partes de América Latina. Entonces me parece que uno cuando ve el largo plazo de la región, que no es tan largo, hay esperanza, y me parece que, bueno, eso es lo que hay que seguir trabajando. Esta crisis puede ser una oportunidad y no solamente un enorme desafío para la Argentina. Muy tranquilo de tener argentinos como vos trabajando en el mundo, Lucio. Y quería agradecer sobre todo a toda la constituency, a los integrantes del instituto, la asistencia y las muy buenas preguntas que se hicieron. Realmente muy agradecido y felicidades para todos. Como diría alguien, cuídense. Muchas gracias a todos. Gracias, Alberto. Gracias. Gracias a vos, gracias a Alberto.